Bienvenidos a una edición más de Open Jam, en su edición especial de El Documental. En esta ocasión hablaremos de Guns N' Roses. Era la banda más peligrosa del planeta. Profanos y poderosos rescataron el rock con un sonido único, al borde de la locura. Sus agresivas pero melodiosas canciones de rock duro y su imagen provocadora y su filosofía fiel al lema sexo, drogas y rock and roll les proporcionaron al quinteto liderado por su antihéroe y figura más polémica del rock, Axl Rose, un éxito arrollador. El Documental es una producción exclusiva de Open Jam para 1000% Radio. El antihéroe es una definición que abarca una amplia gama de personajes muy distintos. El genio incomprendido, el delincuente que guarda un corazón de oro, el ladrón que roba para los pobres, el criminal que no le quedó de otra más que dedicarse a actividades ilícitas pero mantiene códigos de honor sagrados, el loco quijotesco, el cobarde, el pillo, el moralmente ambiguo, el alcohólico. Al diseccionar la personalidad de Axl Rose, encontramos elementos de varias de las categorías mencionadas. Axl es un antihéroe posmoderno del rock and roll, producto de la misma sociedad que tanto lo amó y lo ama, o tanto lo odió y aborrece hasta nuestros días. Muchos antihéroes como Axl Rose son auténticos genios en su trabajo. Adictos a las drogas en algún momento de su vida, tienen limitadas o nulas habilidades sociales y generalmente sienten desprecio por las capacidades humanas del resto. Los antihéroes de esta categoría son narcisistas, aman la lógica y casi siempre tienen un compañero que ejerce como contrapunto y se emplea para generar un conflicto interno. Es el cómplice simpático y a la vez enigmático que nos une a la locura. En el caso de Axl, ese sería nada más ni nada menos que Slash, por supuesto. El antihéroe deja de serlo si no tiene Slash a su lado. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Guns N' Roses. Axl fue bautizado como William Bruce Rose Jr. un 6 de febrero de 1962 en Indiana. Su madre tenía 16 años, su padre 20. El papá lo dejó cuando tenía 2 años. La madre se casó años después con Stephen Belley y cambió el apellido de su hijo por William Rose Belley. El joven Rose creció pensando que Belley era su padre biológico hasta que a los 17 descubrió la existencia de su verdadero progenitor, mientras esculcaba unos papeles en casa. Fue ahí cuando decidió apropiarse de la ahora célebre Rose. El joven rebelde iracundo, que a los 5 años cantaba en el coro de la iglesia, se destacaba por su impresionante rango vocal y un gran dominio del falsete. Se metía muy seguido en problemas con la policía y pasaba tiempo en la cárcel acusado de intoxicación y vandalismo. En 1982, cuando un policía trató de oficializarlo como un delincuente profesional, William se mudó a LA, consiguiendo así mismo escapar de su destino de trabajador asalariado. Poco después, conoció en el colegio a Jeffrey Dean Isbell, otro joven que parecía compartir sus intereses musicales. Los dos amigos, junto a otros 2 adolescentes, no tardaron en formar la banda AXL. La experiencia fue tan absorbente que decidió cambiarse el nombre a William Axl Rose. Decidido a forjarse un nombre en el mundo de la música, Axl Rose y su amigo Jeffrey Isbell, quien tocaba la guitarra rítmica y también cambiaría su nombre por el de Izzy Stradlin, fundaron la banda Hollywood Rose. Este grupo posteriormente se fusionaría con otra banda de la zona llamada LA Guns. De esta combinación nacería Guns N' Roses. Por otro lado, Ola J. Oliver, una diseñadora afroamericana quien había experimentado un romance con David Bowie, y un diseñador gráfico inglés quien diseñó portadas de discos para artistas, se casaron y tuvieron un hijo llamado Saul.
A partir de los 13 años, no hacía otra cosa más que tocar la guitarra. Desde que despertaba hasta que se dormía, no paraba ni un segundo. El actor Simon Hasso, amigo de la familia, decidió apodarlo Slash. El guitarrista audicionó para muchas bandas como Poison, pero no lo habían visto por sus raíces afroamericanas. Y es que en esos tiempos el ser de color no lo habían visto en el rock o en el heavy metal. Pero tiempo después, el destino le daría su lugar en la alineación de Guns N' Roses, junto con su amigo de la escuela, el baterista Steven Adler y el bajista Duff McKagan. Luego de realizar una gira llamada The Hell Tour por clubs de Portland, Sacramento y San Francisco, y después de editar un mini EP o un mini LP en vivo llamado Live Like a Suicide, y de ganar cierta reputación, el grupo firmó en 1986 con el sello discográfico Hoffman Records, y donde grabaría uno de los discos más importantes para toda una generación, el legendario Appetite for Destruction, su primer disco de estudio. Producción que salió a la venta el 21 de julio de 1987 y causó un impacto inmediato entre un pequeño sector, sin saber que en unos meses se convertiría en un disco emblemático de toda una generación en Occidente. La banda, completamente distraída y ocupada con la gira, no se daba cuenta de que cada día, cada hora y cada minuto acumulaban más fanáticos. Y en un futuro donde comenzaban los inicios de Internet, la banda se propagó de boca en boca y de cassette en cassette. Era una época donde abundaban bandas con integrantes andróginos y cabelleras largas de salón de belleza. Pantalones spandex eran géneros como glam rock, glam metal, hell metal, que catapultaron a grupos como Cinderella, Poison, Wingwear y una lista de grupos que se maquillaban más que sus admiradoras. Así, de la noche a la mañana, el rock mutó y cada vez sonaba más fresa. Y muchos, sobre todo la gente alejada de esa escena y esa música, asociaban erróneamente a Guns N' Roses con toda esa camada. Y sí, Guns era una banda de la misma época y parecía que para encajar debías tener ese tipo de look, pero en realidad Guns no pertenecía directamente a esa moda. Cuando bandas como Sunset Street cantaba celebrando el consumo de drogas, Guns lo hacía en tercera persona, como una elección para guardar cautela. Para Guns N' Roses, la droga no era una fiesta con groupies, no en las canciones. Y cuando Axl cantaba una canción sobre drogas en primera persona, lo hacía desde el punto de vista de un adicto. Muy distinto a la glorificación y punto de vista de las demás bandas como Dr. Feelgood de Motley Crue. Cuando otras bandas cantaban sobre sexo, lo hacían desde el punto de vista ochentero, adolescente, con coqueteo picoso, irreverente, lujuria rebelde, misoginia. La crucificación de la mujer era uno de los elementos más recurrentes en las letras y sus videos. Por el contrario, Guns componía verdaderos tributos a sus amigas de la calle y de la escena, como Love Mitchell y Rocket Queen. Y a la hora de explotar la sexualidad, Guns no presentaba en sus videos a chicas en motos o encerradas en jaulas. El sexo era incluido en las grabaciones. Como en la canción Rocket Queen, donde Axl grabó a una mujer practicando el sexo oral, Adriana Smith, la novia de Steve Adler. En la canción alcanzamos a escuchar los gemidos de Adriana mientras tenía sexo con Axl.
Amados y odiados, los antihéroes ponían en evidencia a todas las bandas de la escena. 4 de los 5 integrantes vivían completamente dopados. Cometían destrozos irresponsables en cada hotel donde se hospedaban, se orinaban en los pasillos de algún avión comercial si así les daba la gana y exhibían sus vicios inconscientemente. Eran una pandilla fuera de control. Estaban completamente locos. Demasiado éxito, demasiado pronto. No hay un manual que te enseñe a enfrentar esa realidad de la noche a la mañana. En la fase de inmadurez absoluta, se convirtieron en la banda más peligrosa del mundo. Incluso más que las populares bandas de rap y su gangster rap, ya que solo eran bandas locales. Guns N' Roses eran modelos a seguir de la anarquía para jóvenes en todo el mundo, desde Argentina hasta Japón, pasando por toda Asia Central. Incluso, en su clímax, el grupo se coló y viralizó en la Unión Soviética, una de las regiones más hambrientas de rock and roll en el mundo. En 1989, la banda Faster Pussycat daría un concierto en el Club Ritz, el cual sería televisado por la cadena MTV, el medio musical más importante e influyente en estos tiempos. Cuando la banda Faster Pussycat cancela en último momento su presentación, Guns es convocado para cubrir el espacio. En su autobiografía, Slash declaró lo siguiente: no fue uno de nuestros mejores conciertos, ni de lejos. Axl tenía problemas en la garganta y aunque no tocamos mal, tampoco tocamos muy bien. Pero fue un concierto relajado, desafinado y punk. Jamás imaginamos que nos fuera a ver tanta gente. Ese show conquistó junto a Sweet Child of Mine y Welcome to the Jungle a toda una generación de los Estados Unidos, sin que la banda lo notara. Y en otras partes del mundo como España, Alemania, Inglaterra, México, Appetite for Destruction se estaba convirtiendo en uno de los 5 discos de rock más importantes de todos los tiempos. Antes de arribar a Los Ángeles, Axl hizo una parada en la ciudad de Nueva York. Al bajar del autobús, un hombre afroamericano indigente le gritó: "You know where you are? You are in the jungle, baby. You're gonna die." ¿Sabes en dónde estás? Estás en la selva, nene. Vas a morir. Pero la letra, aunque cierta inspiración de esa noche en Nueva York, habla en realidad de la ciudad de Los Ángeles, especialmente del lado oscuro de las calles de Hollywood, la decadencia urbana desde el punto de vista de un chico de Indiana. En 1985, la banda vivía en un pequeño cuarto financiado por una prostituta. Al cuarto le llamaban Hell House, un espacio saturado de drogas, alcohol y groupies. Un día cualquiera, Slash se encontraba practicando un ejercicio de una escala pentatónica. Lo hacía simplemente para calentar, lo hacía solo para mover los dedos mientras se concentraba en algo que valiera la pena. En algún punto, Axl lo escuchó por casualidad y trató de animar a Slash de usarla para algo especial. El guitarrista se negaba, pues consideraba que la melodía no era más que un ejercicio simple y tonto. Axl insistió en usarla, y en la biografía de Duff McKagan, el bajista de Guns, dice que Slash siempre la consideró como la peor canción de la banda. Sweet Child of Mine es probablemente la canción más exitosa de la historia de la banda. Está basada en un poema que Axl le escribió a su novia de esa época, Earl Everly, la hija de John Everly de los Everly Brothers. Se casaron en 1990. Se divorciaron un mes después. La primera canción compuesta por los 5 integrantes de la primera alineación oficial de Guns N' Roses.
Aunque los versos hablan de la vida callejera de Los Ángeles, Paradise City está inspirada en las dulces memorias de Axel y su infancia. Imágenes de pasto verde, inocencia y todo lo positivo que una parte de él quería que regresara. Appetite for Destruction concluye con Rocket Queen. El tema con el que cierra el disco involucra a dos mujeres, Barbie Griff, una chica conocida como la reina de la escena underground de esa época que quería tener un grupo llamado Rocket Queens. Y Adriana Smith, la novia del baterista Steve Adler, que después de sorprendiéndolo siendo un infiel, decidió vengarse usando a Axl Rose, utilizando sus gemidos para la grabación. Cínico, sarcástico, hostil, amenazante, visceral, indulgente y a veces dulce y tierno, Appetite for Destruction no cede ante nada. Cuando el hard rock y mucho del llamado heavy metal no cantaba de otra cosa que pasarla bien y ser glamurosos, este disco reflejaba voluntariamente gran cantidad de realidades sociales de un país decadente y sostenido por falsedades. Con la influencia de Aerosmith, Led Zeppelin y AC/DC, el blues agresivo y furioso de Guns N' Roses se distinguió de toda la basura de la época. Appetite for Destruction alcanzó el número 1 en las listas americanas, transformándose en los años siguientes en el disco más vendido de la historia con 30 millones de copias. El sencillo Sweet Child of Mine sería el primer número de la banda. Una larga gira nacional de 14 meses llevaría a los Guns N' Roses a convertirse en los músicos más solicitados de Estados Unidos, por encima incluso de los Aerosmith, sus ídolos. Cuando finalmente concluyó la gira y regresaron a LA, esperando retomar un poco de la vida normal, todo había cambiado. No podían estar en un lugar público ni 3 segundos. Se habían convertido en celebridades internacionales y en LA eran vistos como dioses. La vida había cambiado radicalmente y nadie les había avisado. Los bemoles del éxito llegaron sin tocar la puerta y los 5 integrantes comenzaron a refugiarse en todo tipo de estupefacientes. Itzy, también adicto, estaba considerando dejar la banda y la personalidad agresiva de Axl comenzó a florecer públicamente. Stop. Interpreter, please. We have some really fucking stupid people here tonight. La visión que esta mañana esperaban el arribo de los rockeros norteamericanos Guns N' Roses fueron agredidos en el hall del Hotel Sheraton por el solista Axl Rose. Este, en un acto de furia inexplicable, destrozó parte de la cámara e intentó agredir al periodista Marcelo Sandoval con el micrófono. Where's your little pussy hiding behind that guy? Little fucking punk. Get that punk right behind him. Right there, that guy. The one hiding. Get him the fuck out of here. Shut the fuck up! Okay, people, you guys can spit on each other. Have a good night. Axl estaba fuera de control. Tardaba hasta 3 o 4 horas en salir al escenario y agredía a la gente a la menor provocación. Sus altos niveles de furia eran incontenibles. El vocalista comenzó a llamar la atención de la prensa por su comportamiento violento. En una ocasión fue detenido por la policía cuando, después de intentar estacionarse en una zona reservada, se enfrentó a puñetazos con 2 agentes, dejando a ambos inconscientes. En otra oportunidad fue detenido después de atacar con una botella de pino a una vecina que le había pedido que bajara el volumen de su música. ¿Qué pasaba con el antihéroe de Guns N' Roses? ¿No había alcanzado la felicidad formando la banda más exitosa del mundo? De pequeño, Axl fue diagnosticado como maníaco depresivo, trastorno hoy conocido como bipolar. En su momento le recetaron litio, pero desde entonces se ha negado a tomarlo. Él cree en la medicina homeopática y las regresiones psicológicas que le permiten recuperar memorias de abusos sexuales cometidos por su padre biológico cuando tenía 2 años de edad.
para la disquera, era urgente que Guns N' Roses sacara un nuevo álbum y evitar que la efusión masiva se enfriara. Como no tenían aún material nuevo, decidieron reeditar su primer EP al combinarlo con 4 canciones acústicas y a finales de 1988 lanzaron su segundo disco, Lies. La portada y el título eran una crítica al sensacionalismo mediático, del que se consideraban víctimas. Lies alcanzó el número 2 en las listas de Estados Unidos e incluía las 4 canciones acústicas, entre las que se destacan la bella Patience, Used to Love Her, y el controvertido tema One in a Million, que fue malinterpretado por criticar a los homosexuales, negros, inmigrantes y policías. Por más que Axl justificó su obra y la intención de la misma, no dejaron de llamarlo racista y homofóbico. En 1989, en la gala anual de los American Music Awards, Duff McKagan y Slash aparecieron borrachos y diciendo groserías mientras aceptaban su premio en varias categorías. What do we say? All right, listen, I want to say a couple things I didn't get to say last time, right? I want to thank fucking... Oops. All right. Auténticos o insolentes, rockeros o simplemente majaderos, groseros, provocadores o tontos, libertad o libertinaje, rebeldía o pasadez de lanza, ellos hacían lo que les daba la gana, sin importar absolutamente nada más allá de su música y su hedonismo. Guns N' Roses son los grandes antihéroes de su generación. Hacían todo lo que estaba prohibido en las casas y en las escuelas de cientos de millones de adolescentes en todo el mundo, pero siempre hay que pagar el precio de los excesos. No hay manera de evitar la consecuencia de tus actos. Nadie es verdaderamente impune. Todos somos vulnerables a las inviolables leyes de la física y sobre todo a las irrompibles leyes dramáticas de nuestra existencia. En 1990, el grupo sufrió su primer fractura. Steven Adler sería expulsado de la banda por sus problemas con las drogas, que en el caso de Guns N' Roses era como correr a un soldado por matar a muchos enemigos, tomando en cuenta el atasque de los demás integrantes. Fue una pérdida dolorosa para la perfecta química musical del grupo, pues el pesado sonido que Adler le imprimía a su batería jamás pudo ser igualado por su reemplazante Matt Sorum, ex baterista de The Cult. Al año siguiente, el grupo editó el disco doble Just Your Illusion 1 y 2 y el resultado era justo lo que le faltaba a cualquier grupo de rock que se dignen de serlo: decepcionar a sus fans y al mercado. ¿Qué pasó? Al parecer, la ambición y el engolosamiento y la falta de autocrítica de Axl provocó que sacaran más canciones de las necesarias y que entre mucha paja se diluían canciones como Civil War, la última canción que Steve Adler grabó con el grupo, y el clásico November Rain. La condensación de agua que se había acumulado durante ese tiempo, formando espesas nubes, debían dejar caer esas gotas que en el imaginario colectivo tienen forma de lágrima. Frías, pesadas, despiadadas. Para Guns N' Roses, su carrera fue sorpresivamente ascendente, pero el sol que había brillado durante un poco más de 3 años estaba por esconderse tras una serie de elementos que naturalmente interfieren en el proceso de desarrollo, en una entidad tan sólida y a la vez tan frágil y vulnerable como un grupo de muchachos drogadictos de 20 y tantos años con acceso a tanto poder. Siguiendo la misma estructura dramática de November Rain, el solo sería opacado por la soberbia de Axl.
y un circo que incluía percusionistas, tecladistas, coristas y también una gran cantidad de parásitos amigos faroles que para ese entonces rodeaban al grupo. ¿Qué pasaría con la banda más famosa y peligrosa de su generación? Este podcast continuará. Open Jam.